Bueno, queridos hermanos, entonces buscamos en la Biblia Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y en la prédica vamos a estudiar algunas cosas de la parte del 26 al 39. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 26 al 39. Y he puesto como tema sobre la prédica de la palabra de Dios esta mañana 4 esperanzas en las tribulaciones. 4 esperanzas en las tribulaciones. 4 esperanzas para la vida espiritual. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 26 al 39. 4 esperanzas en las tribulaciones. ¿Todos lo tienen buscado? ¿Sí? Romanos 8 entonces, versículo 26 al 38. Queridos hermanos, la esperanza en la vida del ser humano es algo muy importante. Cuando una persona pierde la esperanza en la vida, es como que esa persona muere adentro. No sé si usted una vez ha encontrado a una persona en su vida que vive sin esperanza, que vive con desesperanza. Es una persona que no puede funcionar bien, es una persona que no puede estar feliz, es una persona que está prácticamente muerta por dentro, ¿verdad? Y entonces la esperanza es algo que nos da vida. Pero lo que es el problema del ser humano es que muchas veces está buscando su esperanza en cosas vanas, ¿verdad? En sueños que probablemente nunca se cumplirán. Ese es el problema del ser humano. Está poniendo su esperanza en ser rico algún momento en el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, la lotería es algo que da esa esperanza a mucha gente. Ellos participan en la lotería porque nunca sabe si una vez va a salir como millonario y va a cambiar todas las cosas en su vida, ¿verdad? Eso es una esperanza que tiene la persona, aunque el chance de ganarlo es muy poco. Hay personas que, aunque tienen una enfermedad mortal, ponen la confianza y la esperanza siempre en un doctor o alguna solución más que ofrecen los médicos, para poner su confianza en los médicos, para tratar de mantener la esperanza para recibir alguna sanación. Hay muchas personas que ponen su esperanza en, por ejemplo, el amor, en enamorarse, en buscar atención del otro sexo, ¿verdad? Para estar feliz. La esperanza. La esperanza, hermanos, es algo muy importante, pero es muy importante que nosotros buscamos o que esperamos en cosas que no son vanas, sino que son verdaderas. Y por eso, esta mañana vamos a pensar en 4 esperanzas, porque para los cristianos al menos hay 4 esperanzas, y esas esperanzas no son esperanzas vanas, no son esperanzas que tal vez con un poco de suerte van a cumplir, sino son esperanzas seguras. Esas esperanzas son esperanzas en que podemos esperar. ¿Sí? La esperanza es algo muy importante en la vida cristiana. Los 3 temas principales de la vida cristiana, dice Pablo en 1 Corintios 13, son la fe, el amor y la esperanza. Esos 3. Y el mayor de los 3 es el amor. Sí. Pero la esperanza también es muy importante. Entonces, pensamos en esas 4 esperanzas en la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, como he dicho ya, la esperanza que tiene un cristiano es una esperanza de algo que sí va a cumplir. ¿Sí? Que sí va a suceder. ¿Sí? Entonces es una esperanza segura. ¿Sí? No es una esperanza de ojalá. ¿Sí? Es una esperanza que sí
va a suceder. ¿Sí? Eso dice el versículo 25. Mira lo que dice el versículo 25. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, en la vida cristiana, con paciencia esperamos lo que Dios nos ha prometido. Lo que sí vamos a recibir con seguridad. Y la primera esperanza de estos 4 en que vamos a pensar en esta mañana es que nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo. Con eso empieza Pablo, ¿sí? En la parte en que hemos leído, un poco antes de esta parte, habla de eso. Por ejemplo, en el versículo 21 dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, si nosotros estamos viendo la naturaleza, pero también todo lo que pasa en nuestro cuerpo, especialmente en el envejecimiento, cuando vienen las dificultades por la edad que tiene o cuando viene alguna enfermedad en nuestra vida, vamos a experimentar que nuestro cuerpo es mortal, que nuestro cuerpo es débil, que nuestro cuerpo falla, ¿verdad? Y para una persona que vive en el mundo y que no conoce a Cristo, eso es un mensaje fuerte para esa persona, porque significa que la muerte está viniendo, que la muerte está cerca. Pero para nosotros como cristianos es una razón de tener esperanza. Porque cuando está fallando nuestro cuerpo, cuando estamos enfermos, nosotros podemos pensar en lo que ha prometido Dios a nosotros. Que ese cuerpo va a ser renovado. Que nosotros con seguro vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo renovado por el poder de Dios. Como Cristo resucitó, así vamos a resucitar nosotros. Entonces, eso es la primera esperanza con que Pablo empieza esa parte. Para nosotros el futuro significa que vamos a ser liberados de todo el sufrimiento y de todo el dolor que lleva nuestro cuerpo, que lleva la naturaleza, que lleva la creación por causa del pecado. Entonces esa es la primera esperanza. Y la segunda esperanza, porque en mi opinión, cada esperanza que Pablo cuenta en esa parte es una esperanza que cada vez es más elevada, más hermosa. La segunda esperanza, dice Pablo en el versículo 26. Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tal vez es un poco difícil ese versículo. Lo voy a resumir con palabras más entendibles. Lo que dice esa palabra de Dios es algo que todos nosotros reconocemos. Es que cuando estamos orando, a veces es muy difícil encontrar las palabras correctas. O estamos orando y a veces perdemos la atención. Nuestros pensamientos van al otro lado. ¿Sí reconoce eso? O que estamos diciendo algo y después decimos, tengo que decirlo así o diferente. Esas dudas podemos tener, ¿verdad? ¿Sabe por qué es? La Biblia dice que nosotros no sabemos cómo pedir las cosas. Sí, lo dice con unas palabras un poco más difíciles, pero es lo mismo. Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces hay personas que dicen, yo puedo orar muy bien. ¿Sí? Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos seres débiles. Y esos seres débiles muchas veces no saben qué decir. No tenemos las palabras adecuadas. No estamos seguros si estamos pidiendo las cosas correctamente a Dios.
Pero para nosotros hay esperanza, dice esa parte de la palabra de Dios. Porque hay alguien que nos ayuda a llevar nuestras palabras al trono de Dios. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad de orar, el Espíritu Santo nos ayuda. Él toma nuestras palabras y lo lleva arriba, podemos decir. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Él toma nuestras palabras y los usa para interceder. ¿Sí? A veces hay un ejemplo de un abogado que está hablando ante un juez. El abogado toma nuestro asunto y usan palabras adecuadas para decirlo al juez, ¿verdad? Así es el Espíritu Santo. Él toma las palabras débiles y confundidas y incorrectas, nuestras oraciones, y Él los lleva arriba. Él intercede por nosotros, ¿sí? Con gemidos indecibles. Nuestras oraciones son imperfectas, pero eso no importa. Nuestras oraciones imperfectas son agradables para Dios. Porque el Espíritu Santo mismo los usa para llevarlo al trono de Dios. En la oración hay algo hermoso, hermanos. Porque mira lo que dice esa parte de la palabra de Dios. Y para eso vamos a tomar otro versículo que está más adelante, el versículo 34. En el versículo 34, la última parte dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. La diestra significa a la mano derecha de Dios. Entonces, eso podemos imaginar en nuestra mente, que Dios el Padre está en el trono y al lado de su trono hay otro trono en que está sentado su Hijo. Entonces, ¿quién está lo más cerca al Padre? El Hijo, ¿verdad? Eso dice, pero ¿qué está haciendo el Hijo al lado de su Padre? Dice, Él que también intercede por nosotros. Es hermoso. Entonces, la palabra de Dios dice que mira lo que sucede al momento que nosotros empezamos a orar. De eso no tenemos idea muchas veces. Pero al momento que nosotros empecemos a orar, y oramos sinceramente, ¿sí? Con palabras imperfectas. Dice la palabra de Dios que nuestra oración primeramente es tomado por el Espíritu Santo para llevarlo intercediendo al trono de Dios. Y ahí por el trono de Dios, ¿quién recibe nuestra oración? Jesús. Y Jesús también, dice la palabra de Dios, intercede por nosotros y lo lleva al Padre. Imagínense. Es hermoso, ¿no? Eso no es mi idea, eso está aquí clarito en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con nuestras peticiones? ¿Dios no lo escucha? ¿Dios lo olvida? No. Porque primero son llevados por el Espíritu, después tomados por el Hijo, a llevarlo al trono del Padre. Y el Hijo y el Espíritu Santo juntos están intercediendo por nosotros. Hermoso, ¿no? Esperanza 2. Entonces, hermanos, cuando estamos dudando, ¿qué puedo decir en la oración? ¿Es eso adecuada? No tenga esas dudas. Nosotros podemos compartir cualquier cosa. Y lo que en verdad no agrada a Dios no llega al trono. Porque el Hijo y el Espíritu lo quitan ya. ¿Sí? Pero no tenga dudas en que la oración tiene poder. No importa quién comparta esa oración. También es importante saber eso. A veces hay personas que dicen, pastor, tú puedes orar por tal y tal cosa. Y yo lo puedo hacer con mucho gusto. Pero mis oraciones en ningún sentido son más poderosas que otra persona. La Biblia no dice en ninguna parte que la oración de un pastor tiene más poder que
un hermano común de la iglesia. ¿Sí? Lo único que dice la palabra de Dios es que la oración del justo puede hacer mucho. ¿Sí? Pero del justo significa una persona que anda rectamente ante Dios. ¿Sí? Entonces no necesariamente un líder o una persona que recibió una posición especial en la iglesia. Eso no. Lo que sí tiene mucho poder es el clamar juntos como hermanos. Entonces que varios hermanos juntos se unen en oración, eso sí tiene poder. ¿Sí? Eso hace el clamor más fuerte, dice la palabra de Dios. Entonces eso es la segunda esperanza. ¿Sí? Nuestras oraciones sí llegan al trono de Dios siendo purificado y mejorado por el Espíritu y por el Hijo. Segunda esperanza. Y la tercera. Lo que quiero aclarar, hermanos, es que esas esperanzas, esas promesas, solo valen para los que aman a Dios de verdad. Eso no son promesas que en general valen para toda la humanidad. Valen para las personas que sí conocen a Cristo como su Salvador y que tienen el deseo en su corazón de hacer su voluntad. Esa diferencia es importante para entender la tercera esperanza. El versículo 31 y 32 nos dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y el versículo 28 también, y en el versículo 28 dice lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, entonces, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir eso? Los que aman a Dios. Amados hermanos, cuando pasa algo en nuestra vida, no importa lo que es, alguna cosa terrible, alguna cosa de gozo o de felicidad. Porque en la vida de los cristianos también suceden cosas, ¿verdad? Nosotros también vivimos en un mundo que sufre bajo las consecuencias del pecado. Por eso un cristiano también se enferma. Por eso un cristiano también puede perder bienes en la tierra. Por eso un cristiano no necesariamente es más rico que otra persona en su alrededor. Por eso un cristiano también puede perder un trabajo. ¿Sí? Dios no nos salvó de las consecuencias del pecado. Nosotros todavía vivimos en un mundo caído. Pero hay una diferencia con el mundo. Cuando una persona anda en el mundo que no conoce a Dios, que no ama a Dios y suceden cosas, por ejemplo, que pierde un trabajo o que está enfermo o que sucede algo terrible en su vida, no necesariamente tiene un propósito. Nosotros a veces muy fácilmente decimos, todo en la vida tiene un propósito. La Biblia no dice eso. No lo dice. Suceden muchas cosas en el mundo que no tienen propósito. Lo que dice la palabra de Dios es eso. Entonces es muy importante escuchar bien a la palabra de Dios. No dice, todas las cosas les ayudan a bien. No lo dice. Él dice, la Biblia dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces eso significa que todas las circunstancias de nuestra vida, puede ser muchas cosas difíciles, siempre tienen propósito si nosotros amamos a Dios. Ahí sí, ahí Dios usa todas las cosas que pasan para su propósito. Entonces eso es importante. En nuestra vida nada sucede por coincidencia. Todo tiene un propósito. ¿Significa eso que nosotros siempre vamos a entender el propósito, lo que Dios tiene con cosas que pasan?
Eso no. Eso no. No en esta vida. Yo creo que después, cuando estaremos para siempre con Cristo, Él nos va a explicar cosas que en esa vida nunca hemos entendido. ¿Verdad? Pero tenga esa esperanza que la palabra de Dios es cierta. Que la palabra de Dios habla la verdad. Que en la vida de los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, siempre el propósito de las cosas que pasan es para nuestro bienestar, por algo bueno, para algo que agrada a Dios. Cosas difíciles que pasan, Dios los usa para transformarnos o para transformar a otra persona o para arrepentir a otra persona, para convertir a otra persona, para llamar al arrepentimiento. Puede ser cualquier cosa. Todo bajo la sabiduría de Dios. ¿Sí? Pero es muy importante que nosotros tenemos esa esperanza. Eso es la tercera esperanza. Todo lo que pasa en nuestra vida como creyentes sirve para nuestro bien. ¿Y qué es este destino? ¿Qué es el propósito que Dios tiene con nuestra vida? A veces también eso es una pregunta que hacen los seres humanos, ¿no? Dice, ¿y qué propósito tiene Dios con su vida? ¿Qué es el propósito de su vida? ¿Qué es lo más importante en su vida? Y eso es algo que la palabra de Dios claramente nos explica lo que es el propósito de nuestra vida como cristianos. Porque dice en el versículo 29 y adelante, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que, y ahí viene el propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Con otras palabras más fáciles, ¿por qué Dios nos escogió para la salvación? ¿Por qué Dios nos escogió? ¿Qué es el propósito que Dios tiene con nuestra salvación? ¿Por qué Dios nos sacó del mundo y nos puso en su reino? ¿Qué es el propósito de eso? Dice la palabra de Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Dios nos escogió para transformarnos, para cambiarnos, para moldearnos, según una imagen que Él tiene. Y esa imagen es Jesucristo. Una vez hermano Eduardo usó el ejemplo, Dios tiene el propósito en nuestra vida para hacernos pequeños Cristos. Eso es el propósito de nuestra vida. ¿Qué es el propósito de nuestra vida como cristianos? Muy fácil, ser como Cristo. Y entonces, ¿para qué Dios manda cosas en nuestra vida y pasan cosas en nuestra vida y a veces cosas difíciles y a veces cosas de gozo? ¿Por qué pasan esas cosas? Dice la palabra de Dios, para que nosotros vamos a parecer más y más y más a Cristo. Eso es la idea. ¿Y para qué Dios nos escogió? Para que nosotros parecemos a Cristo. Eso es el propósito. Si estamos en Cristo, nuestro destino es conocido ya. Nuestro destino es ser como Cristo es. ¿Para qué? Dice la palabra en el versículo 29 más adelante. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es hermoso eso. ¿Cuántos hijos tiene Dios, hermanos? Dios tiene un solo hijo. ¿Es correcto eso? Sí y no. Bueno, y alrededor tiene muchísimos millones. Es verdad que Dios tiene un solo hijo que podemos decir de sangre. ¿Sí? Pero Él tiene un montón de hijos adoptados. Y el propósito que Dios tiene con nosotros es que pertenecemos a la familia de Dios,
y que todos vamos a parecer a nuestro hermano mayor, que es Cristo. ¿Sí? A veces los niños en una familia tienen eso también, ¿no? Que tienen un hermano mayor y todos quieren hacer como hace el hermano mayor. Por eso lo que hace el hermano mayor es muy importante, porque el resto de la familia a veces va a seguir el mismo rumbo, ¿verdad? Y entonces nosotros pertenecemos a la familia de Dios y todos queremos aparecer a nuestro hermano mayor, que es Cristo. Eso es el propósito. Porque Dios tiene el deseo en su corazón, eso lo dice. Dios tiene el deseo en su corazón de tener una familia grande. ¿Sí? Eso lo dice. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No pocos, muchos. Dios quiere que todo el mundo lo va a servir. El mundo quiere muchas veces otra cosa, pero eso es el deseo de Dios. Esa parte de la palabra usa mucho la palabra predestinado, ¿sí? O escogido. Eso también es importante, algo importante. Hermanos, a veces cuando hablamos como Dios entró en nuestra vida, podemos cometer el error de usar palabras como que y ese momento yo tomé la decisión de dejar tal cosa o yo tomé la decisión de tal cosa, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que la única razón que nosotros estamos sirviendo a Dios no es nuestra voluntad. La única razón que nosotros amamos a Dios es porque Dios nos amó primero. Y nos escogió y nos sacó del mundo para cambiar nuestra vida a la imagen de Cristo. Eso dice esa parte de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar muy agradecidos cuando somos predestinados para ser como Cristo. Eso dice el versículo 30 y adelante. Y a los que predestinó. Predestinar es una palabra tal vez un poco difícil, pero no si vamos a verlo. Todos nosotros sabemos lo que es un destino, ¿verdad? Cuando estamos viajando, vamos a un destino, ¿sí? Y predestinado tiene la palabra destino, ¿sí? Entonces, Dios nos salvó con el destino que nosotros vamos a hacer como su hijo, ¿sí? Por eso dice predestino, ¿sí? Predestinó. Entonces, Dios nos amó desde la eternidad. Eso es algo hermoso, hermano, ¿sí? Es algo hermoso. Dios no nos amó porque nosotros hemos hecho una vez la decisión de servirlo. No, no. El amor de Dios no es condicional. El amor de Dios es incondicional. Y Dios nos amó ¿desde cuándo? Antes de la fundación de la tierra. La tierra tiene, según la Biblia, y eso es la verdad, tiene unos 6,000 años. Lo que dicen los científicos, eso es otra cosa, porque ellos no quieren creer en Dios. Pero la verdad es, unos 6,000 años tiene la tierra. Pero antes de que Dios empezó a construir, para crear la tierra, Él ya nos amó. Eso es un milagro, ¿verdad? Eso es amor de verdad, ¿sí? Y ahí Él estaba pensando en tal y tal hermano, y pensando, Dios, ¿no? De la forma para entenderlo. Dios ya estaba pensando en nuestra vida cómo moldearnos y cómo transformarnos a la imagen de su Hijo. Hermoso. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es ser como Jesús. Entonces, eso era la tercera esperanza. La tercera esperanza es que todo en nuestra vida pasa con el propósito de ser más como Jesús. Eso es la idea, ¿sí? Y entonces Él nos llamó para salir del mundo, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Él nos llamó primero, llamó nuestra atención, ¿sí? Y después Él nos justificó. ¿Qué quiere decir eso? Él nos hizo justos.
Quiere decir que Él perdonó todos nuestros pecados. Él nos limpió por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Y después dice la palabra de Dios, y también glorificó. ¿Y qué es esa gloria? Esa gloria es parecer más y más y más a Jesús. ¿Sí? Eso es la idea de esa parte. ¿Cuál es la cuarta esperanza? Como le dije, ¿no? Cada vez va a ser un poco más hermoso. La cuarta esperanza es esta. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Ya hemos tocado un poco ese tema. Porque si Dios nos amó antes de la creación del mundo, y si Dios nos ama con un amor incondicional, ¿cómo podemos perder ese amor? Versículo 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra? Y ahí Pablo usa un ejemplo tremendo, si pensamos en eso. Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pablo dice, mira lo que Dios, el amor de Dios que era tan grande que Él entregó a su propio Hijo, nuestro hermano mayor, su único hijo de sangre, para dar su vida por nosotros. Si Dios estaba dispuesto a hacerlo, ¿ustedes piensan que Él no está dispuesto a darnos todas las cosas que necesitamos? Y entonces ahí sigue. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, lo que estábamos ya estudiando, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí viene Pablo con una lista de cosas que tal vez pueden causar alguna separación entre Dios y nosotros. Y mira esas cosas. Hermanos, yo sé que hay predicadores que hablan cosas raras hoy en día. Que dicen, si un creyente anda con Dios, no le va a pasar nada. Él va a ser rico, va a tener prosperidad, siempre va a estar sano. Si él no está sano es porque él no cree suficiente. Esa cosa no está en la Escritura. ¿Sabe lo que está en la Escritura? Esas cosas. Nosotros, por lo que pasamos es eso. Por tribulación, por angustia, por persecución, por hambre, por desnudez, por peligro, por espada. Todas esas cosas pueden pasar en la vida cristiana. Pero todas esas cosas, dice la palabra de Dios, no nos separarán del amor de Cristo. Hermoso, ¿no? Todas esas circunstancias que pasan en nuestra vida no nos pueden separar del amor de Cristo. Cristo mismo dijo en otra parte, en el mundo tendrá aflicción. En Juan 15, versículos 18 y 19 dice Cristo, ellos persiguieron a mí, también perseguirán a ustedes y los matarán. Hermanos, si estamos con nuestros pies en esta promesa, lo que dice la palabra de Dios, no es necesario temer las circunstancias que pasan en nuestra vida. Primero es que ya sabemos que cada cosa que pasa en nuestra vida tiene un propósito, pero además sabemos que ninguna circunstancia, ninguna dificultad en nuestra vida puede causar que perdemos el amor de Dios. Si Dios nos ama, Él nos amará. Y si estamos seguros en esto, las circunstancias no nos pueden hacer caer. ¿Una vez ha estudiado la vida de Job?
Él perdió todito, pero dio gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su única esperanza era Dios. A veces, hermanos, nosotros perdemos cosas en la vida. No sé si lo entiende, pero lo voy a decir. A veces perdemos nosotros cosas en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos la esperanza en esas cosas. Y Dios es un Dios celoso. Y si nosotros somos escogidos por Dios, Dios a veces quita esas cosas para que nosotros vamos a entender, ya, mi esperanza estaba en eso. Y tengo que tener mi esperanza en Cristo. Y no en las cosas del mundo, no en las cosas terrenales. Y eso es difícil, eso puede doler mucho. Pero no vamos a perder el amor de Dios. Dice Pablo, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Una situación terrible según la opinión del mundo. Pero mira lo que dice Pablo, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Estas cosas, tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes, en todas estas cosas, ¿qué somos? Personas miserables. La palabra de Dios dice otra cosa. En todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, Cristo. Somos vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estas 4 esperanzas. Y nosotros sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. Si Él dice que vamos a heredar el reino de Dios con Cristo, eso es una promesa segura. Eso sí pasará. Porque Dios lo prometió. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que viene en el futuro, pues, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es hermoso, hermanos. Es hermoso esa verdad. Eso es para darle ánimo a seguir y perseverar en los caminos de Dios. Los cristianos verdaderos, en verdad, son las personas más felices del mundo. Porque para ellos valen esas promesas. Para ellos vale ese futuro. Y eso no es razón para descuidar la vida espiritual, porque nunca dice la Biblia eso. Sino es una razón para seguir adelante en la lucha. La palabra de Dios dice que la batalla lo ganaremos. Lo ganaremos. Y no solo como vencedores, porque dice somos más que vencedores. ¿Tan seguro? La batalla lo ganaremos, hermanos. Siga luchando. Él nos ayudará a perseverar. Eso es la promesa de la palabra de Dios. 4 promesas, hermanos, para darnos ánimo a seguir adelante. Amén.